Para la mayoría del mundo, Mike Tyson era una leyenda, un campeón de peso pesado, un guerrero, un hombre cuyo nombre por sí solo llevaba el peso del poder y la intimidación. Pero había cosas sobre él que las cámaras nunca captaron, historias que nunca llegaron a los titulares, momentos en los que el luchador no estaba en un ring, pero aún así peleaba por algo real. Y en este día en particular, no estaba caminando hacia una arena. Estaba entrando a un lugar donde los niños no tenían padres que los animaran, donde los sueños se sentían como ecos distantes, donde las únicas peleas que ocurrían eran aquellas que nadie veía, contra la soledad, contra el miedo, contra la sensación de que el mundo ya había renunciado a ellos. Cuando cruzó la entrada del hogar infantil, el ruido habitual de risas, conversaciones dispersas y movimientos inquietos se desaceleró. Las cabezas se giraron. Algunos niños susurraron. Algunos simplemente miraron. La mayoría de ellos nunca lo habían visto en la vida real, solo en resúmenes, solo en películas, solo como una figura más grande que la vida misma que no tenía nada que ver con su mundo. Pero había un niño que no susurró. Un niño que no solo vio a Mike Tyson, sino que reconoció algo en él. Y en ese momento, Mike también vio algo en el niño. Algo que le recordó a sí mismo. Algo que le hizo darse cuenta de que esta visita no iba a ser como cualquier otra. Porque hoy no estaba aquí solo para conocer a estos niños. Estaba a punto de cambiar una vida. Mike había estado en incontables habitaciones que caían en silencio en el momento en que entraba. Pero esta se sentía diferente. El hogar infantil no era un lugar de cámaras destellantes ni de multitudes rugientes. Olía a libros viejos y limpiador de pisos, a bandejas de cafetería y a algo vagamente familiar, quizás el tipo de aire que solo existía en lugares donde los niños se quedaban, pero nunca realmente pertenecían. Se ajustó las mangas de la chaqueta mientras avanzaba más adentro. El ruido habitual, el sonido distante de platos chocando, conversaciones apagadas, risas, se había desvanecido en el instante en que cruzó la puerta. Los niños se giraron para mirarlo. Algunos susurraban, dándose codazos entre ellos. Otros simplemente lo observaban con los ojos muy abiertos. Mike estaba acostumbrado a eso. Lo que no estaba acostumbrado era a la sensación que lo acompañaba. Porque esto no era una arena. Nadie aquí lo ovacionaba. Nadie pedía autógrafos. Solo lo observaban, sin estar seguros de qué hacer con él. Y entonces notó a un niño. No susurraba. No empujaba a nadie. Solo se quedó ahí, con los ojos fijos en Mike, como si reconociera algo que los demás no. Mike también lo sintió. Algo en el niño, la manera en que se paraba, la forma en que su expresión no cambiaba, la manera en que sus ojos no estaban llenos de asombro, sino de algo más, le recordó a él mismo. Y en ese momento, lo supo. Esto no iba a ser solo otra visita. La mujer a cargo del hogar infantil, una mujer delgada con ojos cansados y una sonrisa cálida pero ensayada, se presentó con la clase de energía que tienen las personas cuando han repetido el mismo discurso cientos de veces antes y no esperan que algo nuevo salga de ello. Era educada, profesional y claramente agradecida de que alguien como Mike Tyson hubiera elegido visitar el lugar, pero también había una cautela en su tono, la clase de precaución que nace de años manejando expectativas, de saber que no todas las promesas se cumplen y que, para algunos de estos niños, la esperanza era algo frágil que ya se había roto demasiadas veces. Mike escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, con una expresión tranquila, pero su mente no estaba completamente en sus palabras, estaba en la habitación, en el aire, en la manera en que los niños se movían, en la forma en que lo miraban, algunos con emoción, otros con confusión, otros con indiferencia, como si hubieran visto gente ir y venir antes y no esperaran que esto fuera diferente. Y entonces, sus ojos se posaron en él. Entre los cuerpos en movimiento, las cabezas giradas, los susurros apagados, había un niño que no se movía como los demás, que no susurraba a su amigo, que no intentaba captar la mirada de alguien para compartir el momento, solo estaba allí,
con las manos en los bolsillos de una sudadera con capucha que le quedaba un poco grande, los hombros en una postura que no era ni defensiva ni relajada, los ojos fijos en Mac como si no solo lo estuviera viendo, sino analizándolo, como si estuviera tratando de entender algo más allá de lo obvio. Mick había conocido a muchas personas en su vida, había visto cada tipo de mirada que una persona podía darle, adoración, intimidación, envidia, respeto, miedo, pero esta no era ninguna de esas. Esta era diferente. No era la mirada de alguien que conocía a una celebridad. Era la mirada de alguien que reconocía algo familiar. ¿Cómo te llamas? Mick no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que la cabeza del niño se inclinó ligeramente, lo justo para reconocer la pregunta, lo justo para demostrar que la había escuchado, pero no tanto como para que pareciera ansioso por responder. Por un segundo, el silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino denso, como si ninguno de los dos tuviera prisa por romperlo. Y entonces, finalmente, el niño habló. Dante. Simple. Directo. Sin palabras extra. Sin explicación. Solo su nombre, dicho sin titubeos pero también sin esfuerzo, como si fuera solo un hecho, como si no tuviera ningún peso, aunque Mac tenía el presentimiento de que sí lo tenía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Dante? El niño se encogió de hombros, un movimiento lento, casi indiferente, como si la respuesta en sí no fuera importante. Un par de años. Sin detalles. Sin historia. Pero Mac conocía ese tipo de respuesta, porque él mismo la había dado antes, cuando era un niño, cuando la gente le preguntaba sobre su pasado y él no tenía ganas de contarlo, cuando el tiempo no se medía en días o meses, sino en cuántas veces habías tenido que empezar de nuevo. Un par de años en un lugar como este significaba algo diferente a un par de años en cualquier otro sitio. Mick no insistió. Aprendió hace mucho tiempo que las conversaciones más importantes no siempre eran las que llenaban el aire de palabras. A veces, el silencio entre las palabras era más fuerte. Dante no apartó la mirada, no se movió inquieto, no intentó romper el momento con una broma o una pregunta, solo se quedó ahí, dejando que el silencio se asentara, dejando que Mac lo viera exactamente como era, sin intentar ser otra cosa. Y Mac respetaba eso. La mujer que guiaba la visita miró entre ellos, su sonrisa ensayada vacilando ligeramente, sus manos entrelazadas con esa cortesía que la gente usa cuando intenta seguir adelante sin hacer lo obvio. Tenemos un pequeño recorrido planeado, si le interesa, dijo, dirigiendo las palabras más a Mac que a Dante, tratando de retomar el ritmo de la visita. Mick asintió, pero no se movió todavía. Porque Dante seguía allí. Y algo en la forma en que el niño no había dado un paso atrás, no había cortado la conversación, hizo que Mac se diera cuenta de que este momento aún no había terminado. Dante no decía mucho, pero no lo necesitaba. Su postura, su expresión, la forma en que se sostenía a sí mismo, todo contaba una historia, una que Mac podía leer sin necesidad de subtítulos. Este era un niño que había aprendido a esperar poco y a recibir aún menos, un niño que había observado el mundo desde afuera el tiempo suficiente para saber que rara vez invitaba a personas como él a entrar. Mick conocía esa historia. Porque, alguna vez, había sido la suya. La mayoría de los niños en este hogar probablemente sabían quién era, tal vez por viejas peleas, tal vez por películas, tal vez solo por haber oído su nombre, pero Dante no lo miraba como a un boxeador famoso. Lo miraba como a alguien que había estado donde él estaba. Y eso era diferente. Porque la admiración se desvanece. Pero el reconocimiento, eso se queda. Mick no estaba seguro de que lo hizo decirlo, no sabía si era instinto o algo más profundo, pero antes de que el momento pasara, antes de que el peso de la situación se deslizara en una simple interacción más que no importaba, habló de nuevo. ¿Boxeas? Dante parpadeó una vez. No sorprendido, no emocionado, solo procesando. Y entonces, finalmente, respondió. Un poco. ¿Y eso?
Eso fue suficiente. El resto de la visita continuó según lo planeado: presentaciones, conversaciones corteses, un recorrido, pero para Mac, algo ya había cambiado. Porque ya no estaba allí solo para dar apretones de manos y tomarse fotos. Estaba allí por un niño que no susurraba. Un niño que no solo lo veía, sino que lo reconocía. Y en ese momento, Mac supo, esto no iba a ser solo otra visita. Este era el comienzo de algo real. La habitación zumbaba de emoción, los niños lanzándole preguntas como si fueran golpes, rápidos, ansiosos, sin esperar respuestas. Algunos preguntaban solo por preguntar, otros querían impresionar a sus amigos, y algunos tenían verdadera curiosidad, esperando que él soltara algún secreto sobre cómo ser fuerte, cómo ser rápido, cómo ser algo más que solo un niño en un lugar como este. Max sonreía, respondiendo con esa facilidad que había perfeccionado a lo largo de los años, dándoles lo suficiente para mantenerlos entretenidos. Pero su atención no estaba en ellos. No realmente. Porque al otro lado de la habitación, había un niño que no estaba preguntando nada, que no intentaba ser parte del ruido. Y a veces, los callados eran los que más había que observar. Dante no estaba al frente del grupo, no se abría paso hacia el centro de atención, ni siquiera fingía interés en la emoción de los demás. Se mantenía al margen de todo, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable, no fría, no indiferente, solo observando. No como un fanático, no como alguien asombrado por una leyenda, sino como alguien que estaba midiendo algo. Mike había visto esa mirada antes. La había dado antes. No era admiración. Era evaluación. Había niños que lo veían y solo veían el nombre, las historias, los knockouts, la fama. Veían al campeón de peso pesado, al luchador, a la leyenda. Pero Dante no lo miraba como a una leyenda. Lo miraba como a un hombre. Y eso era diferente. Alguien le pidió que lanzara unos cuantos golpes, solo para mostrarles cómo se hacía. Algunos de los niños imitaron el movimiento, sus golpes salvajes y exagerados, su juego de pies inexistente. Se reían entre ellos, dándose empujones, tratando de ver quién podía acercarse más a parecer un verdadero peleador. Mac jugó con ellos, mostrándoles una postura adecuada, un rápido chasquido de su puño, ese tipo de poder pequeño y controlado que hacía que un golpe real fuera peligroso. Los niños vitorearon. Dante no. Dante solo asintió ligeramente. Como si entendiera algo que los demás no. ¿Tienen un gimnasio aquí?, preguntó Mac, sacudiendo las manos como si estuviera quitándose el polvo. La mujer que guiaba la visita asintió, ya moviéndose hacia el pasillo. No es mucho, pero nos las arreglamos. Eso no era lo que Mac había preguntado. Lanzó una mirada a Dante. Ven conmigo, dijo. No era una pregunta. No era una orden. Solo una invitación. Dante no respondió de inmediato. No miró alrededor en busca de permiso, no verificó si alguien lo estaba observando. Solo sostuvo la mirada de Mac por un largo segundo y luego se encogió de hombros ligeramente. Está bien. El gimnasio era pequeño. Un par de sacos de boxeo colgaban de cadenas oxidadas. Un banco de pesas gastado. Unos cuantos tapetes dispersos que habían sido encintados en los bordes para evitar que se despegaran. Olía a sudor y a goma vieja. Mike había entrenado en lugares como este antes. Se había formado en lugares como este antes. No se trataba del equipo. Se trataba del trabajo. Los otros niños seguían riendo, lanzando golpes de juego, actuando como si esto fuera solo otra parte de la visita. Dante no. Cuando se puso los guantes que Mac le entregó, no hubo torpeza, ni vacilación, ni ajustes solo para asegurarse de que se vieran bien. Sus dedos se curvaron en el interior, su postura cambió ligeramente, sus hombros se aflojaron. Era instinto. Mike conocía esa sensación. Era la forma en que el cuerpo recordaba antes de que la mente siquiera tuviera que pensarlo.
Mac levantó las manos, dándole a Dante un objetivo. «Muéstrame». Dante no preguntó qué significaba. Solo se movió. El primer golpe fue rápido, no imprudente, no salvaje, sino veloz y controlado. Un jab limpio. El tipo de golpe que no lanzas por accidente. Mike asintió. Otro. Dante lanzó otro. Se ajustó ligeramente. Ya se estaba corrigiendo solo. Mike ya no estaba sonriendo. Este chico no estaba fingiendo. Los puños cuentan una historia. Cuentan dónde has estado, contra qué has tenido que luchar, si golpeas por rabia o por supervivencia. Los puños de Dante no contaban una historia de ira. Contaban la historia de alguien que había sido golpeado antes. Alguien que sabía lo que era mantenerse firme cuando no había otro lugar a donde ir. Y eso era algo que no se podía enseñar. Mike no dijo nada por un rato, solo dejó que el momento se asentara entre ellos, dejó que Dante sintiera lo que era ser visto, realmente visto, por lo que era. ¿Alguna vez has pensado en hacer esto en serio?, preguntó Mac. Dante no respondió de inmediato. Porque la verdad era, ya lo había hecho. Mac metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño pedazo de papel y lo extendió. Un nombre. Un número. Un lugar. No le doy esto a cualquiera, dijo Mac. Si lo quieres, es tuyo. Dante no lo tomó de inmediato. Pero cuando lo hizo, cuando sus dedos se cerraron sobre el papel, Mac ya sabía. Había tomado una decisión. ¿Y ahora? Todo estaba a punto de cambiar. Mike había cruzado las puertas de 1000 gimnasios antes, cada uno con su propio olor a sudor y cuero, cada uno lleno de peleadores que tenían algo que demostrar, hombres que llevaban sus historias en los puños, entrenadores que habían visto cada tipo de hambre que una persona podía traer al ring. Pero al entrar en este gimnasio, no fue recibido con los sonidos habituales de las cuerdas de saltar golpeando el suelo, de las peras de velocidad resonando bajo manos precisas, de entrenadores gritando correcciones a niños demasiado cansados para escuchar pero demasiado determinados para detenerse. Este gimnasio era diferente. El aire estaba quieto. Las paredes eran viejas, los tapetes deshilachados en los bordes, los sacos de boxeo hundidos por años de golpes que los habían desgastado. No había rugidos de una multitud, ni olor a alimento, ni el sonido metálico de pesas siendo colocadas de nuevo en los soportes por cuerpos desesperados por volverse más fuertes. Solo había un espacio silencioso donde los niños venían a moverse, a quemar energía, a soltar todo aquello que no se les permitía decir en voz alta. Y en el centro de todo, absorbiéndolo todo, estaba Dante. El saco de boxeo más cercano a la puerta estaba cubierto con cinta adhesiva, parches colocados sobre los agujeros que se habían abierto en la tela con los años. Una fila de pesas libres alineaba la pared trasera, la mayoría de ellas desparejas, algunas oxidadas en los bordes, todas recolectadas con el tiempo a partir de donaciones o sobrantes de entrenadores que habían ido y venido. Un par de guantes descansaban en el suelo, el cuero agrietado, el acolchado desgastado, los cordones deshilachados por demasiadas manos apretándolos con demasiada fuerza. Para cualquiera más, este lugar podría parecer una causa perdida. Para Mac, parecía un hogar. Porque un gimnasio no se trataba del equipo. Se trataba de lo que una persona podía llegar a ser dentro de él. Los otros niños los habían seguido, todavía bromeando, todavía hablando demasiado alto, todavía lanzando golpes falsos entre ellos como si ya estuvieran en una pelea de campeonato. Se reían mientras saltaban sobre los tapetes, intentaban mantener el equilibrio en un solo pie, probaban el peso de las cuerdas de saltar como si fueran juguetes. Pero Dante no se unió a ellos. Se quedó junto a la pared, observando. Midiendo. Como si estuviera tratando de averiguar si este era un lugar al que pertenecía. Mac no le dijo a Dante que diera un paso adelante. No lo llamó frente a los demás, no lo obligó a estar en el centro de atención. No tenía que hacerlo.
Solo caminó hacia un par de guantes, los tomó y se los lanzó al chico sin decir una palabra. Dante los atrapó sin dudar, sus dedos se cerraron alrededor de los cordones, sus hombros se relajaron ligeramente mientras los giraba en sus manos. No sonrió. No actuó como si fuera un gran asunto. Pero tampoco lo soltó. La risa en el fondo comenzó a desvanecerse. Los otros niños, que aún jugaban, empezaron a observar ahora. No estaban seguros de por qué. Algo había cambiado. La energía en la habitación se había inclinado. Y Mac podía sentirlo, Dante también. Esto ya no era un juego. Esto era otra cosa. Dante no preguntó qué se suponía que debía hacer. Él ya lo sabía. Se puso los guantes, uno tras otro, sus movimientos rápidos pero cuidadosos, como alguien que ya lo había hecho antes, como alguien que había aprendido por las malas que apresurarse llevaba a cometer errores. Y luego levantó las manos. No como un niño jugando a pelear. Como un peleador. Mickey había visto esa postura antes. En sí mismo. Mac levantó las manos, ofreciéndole un objetivo. Adelante, dijo. Dante no dudó. El primer golpe fue rápido. Preciso. No salvaje. No imprudente. El segundo siguió igual de limpio, igual de afilado, su pie girando lo justo para posicionarse correctamente, sus hombros rotando a través del movimiento como lo hace alguien que entiende que el poder no viene solo de las manos, viene desde el suelo hacia arriba. Y Mac lo supo. Este no era un niño que estaba aprendiendo a pelear. Este era un niño que ya sabía. Mac dio un paso atrás, dejando que Dante respirara, dejando que procesara lo que acababa de pasar. Porque esto no se trataba de si tenía potencial o no. Mickey ya lo había visto. Esto se trataba de si Dante estaba listo para verlo también. Dante bajó las manos, su respiración estable, su expresión aún indescifrable. Pero sus ojos eran diferentes ahora. No más duros. No más fríos. Solo conscientes. Como si algo dentro de él se hubiera asentado. Como si algo hubiera encajado en su lugar. Y Mac supo, esto no era solo otro momento que se desvanecería. Este era un momento que se quedaría. Mickey no daba elogios fácilmente. No creía en llenar la cabeza de un niño con palabras vacías solo porque querían escucharlas. Pero también sabía cuando algo necesitaba ser dicho. Eres bueno, dijo, con voz firme. Realmente bueno. Dante no reaccionó. No sonrió. No desvió la atención con una broma como algunos niños hacían cuando no sabían cómo manejar un cumplido. Solo asintió. Porque él ya lo sabía. ¿Y ahora? Ahora sabía que Mac también lo sabía. Mickey había pasado toda su vida rodeado de ruido, multitudes rugiendo, entrenadores gritando, el sonido de puños golpeando almohadillas, la energía caótica de los gimnasios llenos de peleadores tratando de demostrar algo, pero aquí, de pie en este gimnasio silencioso, observando a Dante flexionar los dedos dentro de esos viejos guantes, sintiendo el peso de algo no dicho asentarse entre ellos, se dio cuenta de que a veces el silencio te decía más que las palabras jamás podrían. Dante no preguntó qué seguía, no miró alrededor en busca de validación, no se movió inquieto como hacen los niños cuando están fuera de su zona de confort, solo se quedó allí, firme, esperando, no porque no estuviera nervioso, sino porque ya había decidido que pertenecía aquí, y Mac conocía esa sensación, esa quietud antes de una pelea, el tipo de calma que no venía de la arrogancia sino de entender que lo que pasara después ya estaba en movimiento, que la duda no cambiaba nada, que lo único que quedaba por hacer era dar el siguiente paso. La mayoría de los niños en un lugar como este habrían lanzado golpes salvajes, ansiosos por impresionar, por demostrar algo, por dejar que su energía tomara el control antes de que su técnica siquiera tuviera la oportunidad de alcanzarlos, pero Dante no era como la mayoría de los niños, y Mac lo vio en el momento en que el chico ajustó su postura, en la forma en que sus pies se movieron apenas para encontrar el equilibrio correcto,
en la manera en que sus hombros se relajaron en lugar de tensarse, en la forma en que su respiración fue lenta y medida, como si ya entendiera que pelear no era solo lanzar golpes, se trataba de control, de saber cuándo moverse y cuándo esperar, de comprender que el poder no venía solo de la fuerza, y Mac, al observar a este niño, ya sabía que no estaba viendo a alguien que quería ser un peleador solo por quererlo, estaba viendo a alguien que lo necesitaba, alguien que había aprendido a pelear mucho antes de haberse puesto un par de guantes. Mike levantó las manos, palmas abiertas, ofreciendo un objetivo, ofreciendo algo contra lo que medirse, ofreciendo un momento que no se trataba de impresionar a nadie más en la habitación, sino de demostrarse algo a sí mismo, porque esto no se trataba de entrenamiento, no todavía, esto no se trataba de entrenamiento, se trataba de ver qué tenía el chico, de ver si el fuego dentro de él era real o si solo era humo, y Dante, sin dudar, sin preguntar, sin pensar demasiado, lanzó el primer golpe y, en el momento en que conectó, el chasquido agudo del cuero contra la carne, la forma en que el impacto aterrizó limpio y sólido sin energía desperdiciada, Mac supo. Este no era un niño que solo lanzaba golpes para golpear algo, este era un niño que entendía lo que significaba conectar un golpe. Puedes saber mucho sobre una persona por la forma en que pelea, no solo por su habilidad, no solo por su poder, sino por la forma en que se mueve, por la forma en que se mantiene firme, por si duda o no, por si entiende que una pelea no se trata solo de lastimar al otro, se trata de sobrevivir, se trata de control, y Dante, con cada movimiento, con cada pequeño ajuste en su postura, con cada respiración, con cada mirada, le estaba mostrando a Mac algo más que solo potencial, le estaba mostrando experiencia, le estaba mostrando comprensión, le estaba mostrando que ya había estado en peleas que importaban, peleas que no se trataban de cinturones o títulos o multitudes, sino de demostrar algo en un mundo que no te da nada a menos que lo tomes por ti mismo. Dante no pidió aprobación, no esperó elogios, no necesitaba que alguien le dijera que era bueno, porque él ya lo sabía, no de una manera arrogante, no de la forma en que algunos niños asumen que son mejores de lo que realmente son, sino de la manera que viene de conocer tu propio cuerpo, de saber lo que significa recibir un golpe y seguir en pie, de saber que la habilidad no era solo algo que se tenía, era algo que se llevaba, algo en lo que confiabas cuando todo lo demás fallaba, y Mac, bajando las manos, dejando que el chico diera un paso atrás, estudiando la forma en que apenas parecía sin aliento, se dio cuenta de que no solo se estaba viendo a sí mismo en este chico, estaba viendo algo aún más peligroso, estaba viendo a alguien que aún no se había dado cuenta de cuánto era capaz. La mayoría de los niños, cuando comenzaban a boxear, pensaban que el poder lo era todo, pensaban que cuanto más fuerte golpearan, mejores eran, pero Max sabía más. Max sabía que los verdaderos peleadores no eran los que golpeaban más fuerte, eran los que golpeaban en el momento adecuado, los que sabían cuándo aprovechar su oportunidad, los que entendían que la precisión importaba más que la fuerza bruta, y Dante, de pie allí, esperando lo que viniera después, ya lo había descubierto, porque no estaba lanzando golpes salvajes, no estaba tratando de lucirse, no se estaba agotando tratando de causar una impresión, solo se movía como alguien que confía en su cuerpo, que confía en sus instintos, que confía en que ya sabe qué hacer. ¿Alguna vez has pensado en hacer esto en serio?, preguntó Mac, y en el momento en que las palabras salieron de su boca, vio la forma en que los dedos de Dante se curvaron ligeramente dentro de sus guantes, la forma en que su mandíbula se tensó por medio segundo, la forma en que sus ojos bajaron la mirada, no porque no supiera la respuesta, sino porque ya lo había pensado. Ya había dejado que la idea se asentara en algún rincón de su mente, ya se había preguntado si esto era algo que realmente podía hacer, si esto era algo que tenía permitido desear, y Mac, reconociendo esa vacilación, reconociendo esa duda, no insistió, no exigió una respuesta, solo dejó que el silencio se extendiera entre ellos, porque a veces una persona necesita tiempo para admitir ante sí misma lo que ya sabe. Mike metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño pedazo de papel, lo despegó y lo sostuvo, sin forzarlo en las manos de Dante, sin presionarlo, solo dejándolo ahí, dejando que el chico decidiera qué hacer con él, porque esto no era un regalo, no era caridad, no era algo que se le daba a cualquiera,
Esto era una oportunidad, y una oportunidad solo significaba algo si estabas dispuesto a tomarla, y Dante, mirando ese papel, mirando el nombre y el número escritos en él, no lo tomó de inmediato. No se apresuró, no dejó que la emoción eclipsara el peso del momento, solo se quedó allí, pensando, decidiendo, sabiendo que una vez que lo tomara, una vez que lo agarrara, las cosas serían diferentes. Dante levantó la mano, lenta pero decidida, tomó el papel, lo dobló con cuidado antes de deslizarlo en su bolsillo, y en ese simple movimiento, en esa única elección, Mac ya sabía, no necesitaba decir nada, no necesitaba presionar, no necesitaba explicar lo que esto significaba, porque Dante no era el tipo de chico que tomaba cosas solo por tomarlas. No era el tipo de chico que alcanzaba algo a menos que ya supiera que iba a seguir adelante, y Mac, observándolo, observando la forma en que sus hombros se cuadraron apenas un poco, viendo cómo tomaba una respiración lenta como si se estuviera preparando para algo que aún no había dicho en voz alta, se dio cuenta de que acababa de presenciar el inicio de algo real. Mike había conocido a muchos chicos en muchos gimnasios, había visto talento ir y venir, había observado a chicos con potencial desperdiciarlo, había visto a chicos con hambre quemarse antes de que tuvieran la oportunidad de ser grandes, pero de pie ahí, viendo a Dante, sabiendo lo que sabía ahora, tenía la sensación de que esto era diferente, de que esto no era solo otro momento, de que este no era solo otro chico que desaparecería en el mundo sin descubrir de lo que era capaz. Porque esto no se trataba solo de pelear, esto no se trataba solo de habilidad, esto era algo más profundo, algo que no se podía enseñar, algo que tenía que existir dentro de ti, y Dante lo tenía, el tipo de fuego que no se apaga, el tipo de fuego que solo arde más fuerte una vez que ha sido visto. Mike no dijo mucho después de que Dante tomó el papel, no lo necesitaba, porque la decisión ya había sido tomada, incluso si Dante aún no estaba listo para decirlo en voz alta. Los otros niños seguían jugando, lanzando golpes descuidados al aire, riéndose de sí mismos, actuando como si esto fuera solo otra parte de la visita, pero Max sabía que para Dante, esto no era solo otra tarde. Este era un punto de inflexión, el tipo de momento que no se siente grande cuando sucede, pero que cambia todo después. Se quedaron allí un momento más, dejando que la energía se asentara entre ellos, dejando que el peso de lo que venía después flotara en el aire, y luego, como si no fuera gran cosa, como si solo fuera otro día normal, Mac le dio una palmada en el hombro, le hizo un gesto con la cabeza y dijo, ya sabes dónde encontrarme. Al salir, Mac pasó por la rutina habitual, estrechó manos, se tomó algunas fotos. Dijo un par de palabras genéricas de aliento a niños que tal vez recordarían este día para siempre o tal vez lo olvidarían la próxima semana. La mujer a cargo le agradeció de nuevo, su sonrisa genuina pero cansada, el tipo de expresión que la gente usa cuando quiere creer que algo bueno saldrá de momentos como este, pero ha visto a demasiadas personas venir y marcharse como para estar segura. Mike no prometió nada. Nunca lo hacía. Solo asintió una última vez, subió al auto que lo esperaba afuera y se recostó mientras la ciudad empezaba a moverse a su alrededor. Para la mayoría de la gente, esto era solo otra visita, solo otro momento de relaciones públicas, solo otra buena acción cumplida, pero Max sabía más, en algún lugar dentro de ese edificio. Había un chico mirando un pedazo de papel doblado en su bolsillo, tratando de decidir si lo usaría o no, y Mac tenía la sensación de que la decisión ya había sido tomada. Mike no necesitaba preguntarse si volvería a saber de Dante. Había conocido a muchas personas en su vida, había visto a muchos chicos con talento, con hambre, con algo real ardiendo dentro de ellos, pero no todos tenían el coraje de seguir adelante. Dante sí. Lo supo en el momento en que lo vio lanzar ese primer golpe, en el momento en que vio la forma en que se movía, la manera en que no se encogía, no se quebraba, no pedía nada que no estuviera dispuesto a ganarse. Puede que no fuera mañana, puede que ni siquiera fuera la próxima semana, pero en algún momento, ese teléfono iba a sonar, y Mac ya sabía lo que diría cuando lo hiciera. Bienvenido al gimnasio, chico. Ahora veamos de lo que realmente eres capaz.